Gracias a Dios que nuevamente pues nos toca compartir el mensaje aquí en esta iglesia Divino Redentor esta mañana de domingo. El tema que vamos a estar desarrollando va a ser corto el momento. Se llama paguemos el costo de seguir a Cristo. Paguemos el costo de seguir a Cristo, y está basado en el texto que acaban ustedes de leer hace un momento, hace unos instantes, de Mateo 10, versos 32 al 39. Para introducir el tema, les comento una historia, vamos a decir. Había un hombre que era muy trabajador, pero no tenía mucho dinero. Sin embargo, fue escalando en su trabajo y él no tenía vehículo y quería comprar un vehículo. Entonces dijo, voy a estar ahorrando. Cada vez que me paguen voy a estar apartando para comprar mi carro. Y duró años ahorrando. Siempre andaba de raite, como decimos aquí, o pues en mototaxis o a pie. Entonces, una vez que juntó un dinero, 100,000 pesos, ya ahora sí, con 100,000 pesos me compro un carro más o menos. Pero en eso empieza a tener un problema, empieza a sentir dolor en una parte de su cuerpo. Va con los médicos, le hacen estudios a fondo y le dicen, señor, usted tiene un tumor canceroso y es grave. Pero como él no tenía seguro médico, le dijeron, pues si quiere usted, no lo vamos a obligar, usted sabrá. Pero si quiere usted seguir viviendo, se necesita extirpar ese tumor que usted tiene en su cuerpo. Le dijeron ahí en el hospital y él preguntó, ¿y en cuánto me saldría esa operación? 100,000 pesos. 100,000 pesos. La cantidad que él había juntado para comprar su vehículo. Él tenía dos opciones: comprar su vehículo y a ver lo que duraba vivo con ese tumor que tenía, o dar los 100,000 pesos porque lo operaran del tumor canceroso. Optó por quedarse sin vehículo y pagar los 100,000 pesos para tener vida, para seguir viviendo. Vamos a ponernos de pie, vamos a hacer una oración y luego continuamos. Bendito Dios, Padre Celestial, te agradecemos que estamos reunidos, que vamos a oír tu palabra. Te pido perdón y te pido que dirijas el mensaje. Bendice la iglesia, bendice a cada hermano, a cada hermana, que podamos entender y poner por obra lo que nos quieres tú decir en esta mañana, Padre. Señor, ministra tú, dirígenos, te lo pido en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues abra la Biblia, hermanos, puede sentarse y abra la Biblia en Mateo 10, a partir del verso 32. Mateo 10, a partir del verso 32. El que está hablando ahí es el Señor Jesucristo, y vamos a ir leyendo y vamos a ir comentando sobre esos pocos versículos que se leyeron en esta mañana. Dice el Salvador, el Señor Jesucristo: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos.
Y dice el verso 33, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Confesar y negar. El que lo confiese aquí, Cristo lo va a confesar allá. Pero el que lo niegue aquí, ante la gente, Cristo lo va a negar allá ante su Padre Celestial. Confesar aquí es grande, confesar aquí a Cristo, pero que Jesús te confiese ante su Padre Celestial es todavía más grande. Negar a Cristo ante la gente aquí en la tierra es malo. Pero que Cristo te niegue ante su Padre Celestial es peor, hermanos. Es peor. ¿Qué espera? La condenación. Bueno, vamos a continuar. Verso 34. Dice, sigue hablando, continúa expresándose el Señor Jesucristo, dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Y dice el 35, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Pesado. Tremendo. A lo que dice Cristo que vino. Dice que no vino a traer paz, sino guerra. Hermanos, alguien que no está familiarizado con la Escritura puede decir, ahí está. Ustedes se contradicen, porque según eso Cristo es el príncipe de paz. Y de hecho, en Isaías 6:9 dice que, perdón, 9:6, Isaías 9:6 dice que Cristo es Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Verdad? Y también él mismo menciona en un texto, ya el mismo Cristo, ya en el Nuevo Testamento, que Él vino a darnos vida y vida en abundancia y que Él nos da la paz y no la da como el mundo la da. Entonces, a ver, ¿cuál es la verdad? ¿Hay discrepancia? ¿Hay diferencia? No hay diferencia. No se está contradiciendo. No se está contradiciendo. Lo que ocurre es que cuando a un hogar llega el Evangelio, sí va a haber guerra, sí va a haber diferencia. Dice ahí en el verso 35, disensión. Disensión. La palabra disensión es que habrá pleitos o contiendas, pero ¿entre quién y quién se va a dar esa contienda? Entre los convertidos con los inconversos o los inconversos contra los convertidos, vamos a decir. Y hermanos, es una lucha desgastante. Pero una vez que todos se convierten, sí viene esa paz que Cristo da, que Cristo dijo que venía a traer, a dar, ¿verdad? En tanto no se conviertan todos, pues va a haber el estira y afloja. Ya te lavaron el cerebro, ya chaqueteaste, ya nos dejaste, ya te hiciste aleluya, ya te hiciste protestante, ¿verdad? Bueno, entonces, hermanos, esos pleitos se van a acabar cuando el Evangelio haya llegado a todos, cuando todos le hayan abierto su corazón a Cristo en esa familia. Hermanos, ¿sí sabían que el propio Cristo tuvo problemas con sus hermanos?
le daban la contra, no le creían, discutían con él y en una ocasión, cuando él estaba hablando, lo podemos ver en Marcos 3:21, dice que vinieron para aprender y le dijeron, está fuera de sí. O sea, estaban diciendo, este hombre parece un loco. Estar fuera de sí es estar loco. Hay que detenerlo, que no siga haciendo eso. Y Juan 7:5, Juan 7, capítulo 7, verso 5 dice que ni aun sus hermanos creían en él. Y ahí la palabra hermano está hablando de los hijos de tu misma mamá. En una predicación anterior ya vimos que 1000 años antes de que Cristo viniera a este mundo ya se había profetizado que ni aún más bien sus hermanos de Cristo iban a creer en él, los hijos de su misma madre. Afortunadamente ellos después se convirtieron una vez que Cristo muere y resucita. Bueno, entonces cuando hay inconversos en un hogar, pues hay pleitos. Cuando hay inconversos y también hay convertidos. Eso ocurrió en mi caso. Cuando yo recibí a Cristo y empecé a contradecir la tradición religiosa de la familia, pues mis papás me dijeron, cálmate, eso no te lo enseñamos nosotros. ¿Por qué haces eso? ¿Por qué dices eso? Con mis hermanos hubo discusiones, con el papá de Miriam, que es mi hermano, pero hubo más discusión con una hermana. Y esa hermana en ese tiempo era monja, ya tenía varios años allá en el convento, y me dijo, está prohibido que andes trayendo folletitos de tu fe aquí a esta casa con mis papás. Y no les andes diciendo nada, porque aquí tenemos religión y no ocupamos de otra religión. Hubo, como dice aquí, discusiones, contienda durante más de una década. Afortunadamente esa mujer que era monja, ya enfadada, dijo, necesito prepararme, debo leer mi Biblia para poder defender mi fe y que no demostrarle pues a mi hermano que está mal. Se puso a leer la Biblia, pero oh sorpresa, no pudo defender algo que es indefendible, ¿verdad? Bíblicamente no pudo defender su fe, su religiosidad. Y no solamente colgó el hábito, sino que se salió y se convirtió y se bautizó con nosotros y se congrega con nosotros en la iglesia Jesús el Buen Pastor de la Huerta de San Javier. Gloria a Dios. ¿Y ahora cuál discordia? Ninguna discordia entre ella y yo. Para nada. Hay paz. Llegó la paz. Amén, amén. Bueno, vamos a continuar, verso 37. Bueno, el 36 dice que los enemigos del hombre serán los de su casa. Pues sí, confirma lo anterior, ¿verdad? Los enemigos del hombre convertido van a ser los de su propia casa. Hermanos, te dan guerra, te dan lata y quisieran volverte atrás, quisieran hacer hasta lo imposible para que dejes de seguir a Cristo y vuelvas a la religión. Y a veces hay persecución tremenda. Se dice que en los pueblos islámicos, en las naciones islámicas, si alguien se convierte a Cristo, es como estar firmando su sentencia de muerte. ¿Y saben quién principalmente les va a dar muerte? Sus familiares. Sus familiares. Como que así lo tienen acordado, que a ustedes les toca matarlo para que no siga deshonrando nuestra religión islámica.
Y ellos asumen el reto y el riesgo de morir, de dar la vida. Dicen, si Cristo dio su vida por mí, ¿yo por qué no voy a dar la vida por Él? Bueno, verso 37 continúa hablando el Señor Jesucristo y dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí, y el que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Hermanos, amemos a nuestros familiares, sean convertidos o no sean, y si no son convertidos, pues hay que hablarles del Evangelio. Pero el amarlos tiene de que tener un límite que no debe ser ni igual a amar a Cristo, mucho menos por encima de Cristo. Por eso dice aquí, Cristo está diciendo que el que ame más a sus familiares, a sus parientes, más que a Él, no es digno de Él, no es digno de Él. Cristo entonces, hermanos, debe estar por encima de cada familiar, por encima de tu cónyuge, por encima de hermanos, hermanas, hijas, hijos, por encima o antes, que es lo mismo, antes de mí mismo, antes de mis comodidades, antes de mi propia vida, esta vida temporal, terrenal, que al fin y al cabo es efímera y es pasajera, no va a durar ni tanto. 100 años que duremos, ¿qué tanto es? No es nada comparado con la eternidad. Verso 38, continúa hablando el Señor Jesucristo, dice, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Tomar la cruz y seguir a Cristo. Cuando existía el Imperio Romano, fuerte, poderoso, a los delincuentes los mataban en cruces, a veces en una cruz a manera de X, en forma de X, a veces en una cruz en forma de T. Y en esta segunda forma fue donde mataron a Cristo, en una cruz en forma de T. Entonces, cuando alguien veía pasar a un condenado a muerte que ya llevaba su cruz, iba por el camino y casi siempre los mataban en lugares altos, en lo alto de un cerro, de una montaña. Cuando alguien lo veía pasar decían, se le acabó. Es hombre muerto. Ya es hombre muerto. Aunque literalmente todavía no estaba muerto. Iba caminando y llevaba su cruz cargando. Pero verdaderamente ya no iba a vivir. Decían, ya tomó el camino sin retorno. Es un viaje, pero no es viaje redondo. No va y viene, solamente va y allá muere. Así debiéramos de tomarlo nosotros cuando tomamos la cruz de Cristo. Si ya tomé la cruz de Cristo, yo ya morí. Ya morí al mundo, ya morí al pecado y ahora vivo para Cristo, vivo para hacer su voluntad. Eso debiéramos de creer y de hacer, hermanos. Ya no vivo más para aquello que hacía que a Dios le agrada, sino para Cristo y para hacer su voluntad, para ser su discípulo. ¿Ah? Pues el tema es, paguemos el costo de seguir a Cristo. Calculemos el precio, calculemos el costo. Échale el lápiz, como dicen algunos. Calculemos el costo. Vamos a ser aborrecidos. No solo por nuestros familiares, por otras gentes, vecinos, compañeros, políticos, por muchas personas. Van a tratar de ser piedra de tropiezo para nosotros. Calculemos el costo, calculemos el precio.
Y les decía yo ahí en la huerta, si se les hace muy alto el costo, pues Cristo no lo obliga a seguirlo. No obliga a nadie, no lo va a obligar. Si se le hace alto el costo, pues váyase. No se lo sugiero, pero váyase. Váyase a divertir si quiere. A divertir en las fiestas esas paganas que hacen, fiestas patronales que les nombran. Decía un reportero, patronales cohetes. Y hace unos días, ¿cómo tronaban cohetes? Hace muy poquitos días, también allá en mi barrio. Yo no he entendido cuál será la función, el halago que creen que su santo, porque son santos patronos, puedan sentir con esos cohetes. No he entendido, se me hace absurdo, pero bueno, es una ideología antibíblica, pero es una manera de creer, ¿verdad? Pues si se le hace mejor allá a alguien que se le haga el costo muy alto de seguir a Cristo, pues váyase. Váyase a divertir con inconversos, sean sus parientes o no sean. Y si es a la hora del culto, pues no venga al culto, váyase para allá. No se lo recomiendo, como le digo. Y a Dios no le gustaría, pero nadie está obligado y hay que valorar. Hay que valorar. Pero al contrario, si usted dice, no, sí vale la pena seguir a Cristo, y es lo que yo también digo, pues sigamos a Cristo. Sigamos a Cristo. Cristo es real, Cristo está vivo, Cristo resucitó, está intercediendo por todos los que se arrepienten y creen en Él. Y vale la pena seguirlo. Vale la pena pagar el costo. Hay quienes, por ejemplo, que cuando empiezan, le dicen, vamos a hacer una fiestecita, es que bautizamos al niño de 1 mes o de 2, 3 meses. Allá voy, dice el recién convertido. Ahí nos vemos. Ustedes han oído que la Biblia menciona que la persona para ser bautizada pues debe de escuchar, entender el Evangelio, creerlo, convertirse, pedir ser bautizado y luego ya bautizarlo. Además, hasta el término bautismo o bautizo viene de baptizo, y baptizo era sumergir totalmente bajo un líquido. Sumergir. No era asperjar, no era echar un chorrito de agua en la cabecita, ¿verdad? Entonces, pues allá en esa secta les falta leer la Biblia, pidiéndole dirección a Dios y creer lo que Dios dice y obedecer. Y así estábamos nosotros, no debemos de escandalizarnos, ¿verdad? Bueno, hermanos, Cristo quiere todo o nada. Todo o nada. Él quiere o que lo rechaces, aunque eso no lo quiere tanto, o que lo ames de todo corazón. En una palabra, Él dice, mejor sé frío o sé caliente, pero no seas tibio. No seas tibio, porque si eres tibio, dice, te vomitaré de mi boca. Me vas a dar asco y te voy a desechar de mí. Te voy a desechar. Él quiere que estemos firmes. Quiere que estemos firmes. No que estemos con un pie en las cosas de Dios, en el Evangelio, en el cristianismo, y con el otro pie en el mundo. Para quedar bien con todo el mundo. Hay gente que pues que no le da la contra nada y
Digan lo que digan, está bien. Hagan lo que hagan, está bien. Es más, yo también lo voy a hacer. ¿Serás cristiano? ¿O nomás te dirás cristiano? Nomás tendrás nombre de que vives si estás muerto. Los discípulos de Cristo, dos de ellos, Pedro en Mateo 19:27, dijo, nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Nosotros lo hemos dejado todo. Y no era ni gran cosa lo que habían dejado. Unas redes viejas, remendadas, que les servían para pescar. Pero él decía, lo hemos dejado todo. Pero estaba bien, pues. Podremos hablar decir como Pedro, Señor Jesucristo, yo lo he dejado todo para seguirte. ¿Podremos decirlo? ¿Y no sentimos nada al decirlo? Pablo decía que todo esto que había aprendido, que el conocimiento que tenía, todo lo terrenal, lo tenía, ¿por qué? Por basura, para ganar a Cristo. Fíjese qué palabras. Podemos decir junto con Pablo, también yo lo he dejado todo. Lo tengo por basura y lo que más me importa es seguir a Cristo, hacer su voluntad, obedecerle, ser verdaderamente su discípulo. Dice el verso 39 que el que haya su vida la perderá y el que pierda su vida por causa de Cristo la hallará. El que haya su vida la perderá. El que diga, ahora sí, estoy muy a gusto aquí con todas las comodidades, ya hallé mi felicidad aquí en la tierra. Y esto es vida, puede decir. Pues sí, pero ¿qué tipo de vida? Va a perder la otra vida, la vida eterna. Y el que pierda su vida, esta vida pasajera, por causa de Cristo, dice que la va a hallar, la va a encontrar, va a tener la vida eterna en la patria celestial, en la presencia de Cristo, junto con los demás cristianos. Cristo, hermanos, ya casi estamos terminando, vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Cristo, en Juan 6:35, dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El que tenga sincera y verdaderamente a Cristo en su corazón no va a tener ni sed ni hambre espiritual. ¿Qué más quiere? Es lo más importante. Ni sed ni hambre espiritual. Una vez vi por ahí, no me acuerdo en qué libro, de uno que empezaba como cristiano, llegó a su iglesia, pero venía en una bicicleta. Había decidido que esa tarde él se iba a ir a pedalear, a hacer ejercicio. Y pues dijo, voy a pasar por ahí, me voy a ir por la iglesia. Había un servicio religioso, había un culto. Y hermanos, todos los hermanos bien emocionados, se sentía la presencia del Espíritu Santo. Pero él ya iba decidido que él iba a hacer ejercicio en su bicicleta. ¿Y saben qué dijo? Cristo, a mí no me pescas. Yo a lo que iba. Y agarra su bici y se va. Anduvo mucho en la bicicleta, regresó, pasó otra vez por la iglesia y todavía estaba el servicio ahí. Y había unos que oraban y otros hasta lloraban, reconociendo la presencia de Dios.
y lo creen que fue impactado este hombre, dejó a un lado la bici, cayó de rodillas y se dejó pescar por Jesucristo. Se dejó pescar por él. Después tuvo una vida distinta. Le dio más importancia a las cosas de Cristo, a las cosas de Dios. Hermanos, dejémonos pescar por Jesucristo, los que no nos hemos dejado pescar por Jesucristo. Y el que ya lo tiene ya flaqueado, pues regrese a su primer amor. Regresemos. Está con los brazos extendidos, Cristo, para darnos la bienvenida, tal como lo hizo el papá del hijo pródigo con su hijo, que había despilfarrado todo. Si alguien no tiene a Cristo, pues no podemos decirle, oye, regresa a tu primer amor. ¿Qué debo decir? Pues debes de tener tu primer amor con Cristo, de recibirlo como tu Señor y el Salvador de tu alma, porque es lo más importante para el ser humano, la salvación de su alma. Ese es el mensaje, hermanos. Ese es el mensaje. No es tan bajito el costo, pero no es imposible pagarlo. Paguemos el costo. Vale la pena vivir por Cristo y seguir a Cristo. Vamos a buscar el último texto. Este está en Marcos 8. Marcos 8, más adelantito. Marcos 8, solamente los versos 34 al 38. Propiamente es un mensaje paralelo de Mateo 10, 32 al 39. También es el Señor Jesucristo el que está hablando. Nos vamos a poner de pie y vamos a darle lectura a este texto. Lo vamos a hacer a una sola voz. Dijimos que Marcos 8, 34 al 38. Dice, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Fíjese, la mayoría es lo mismo que leímos allá, pero aquí le añade algo. Marcos le añade esto que dice el 38, el que se avergonzare delante de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, yo, el Hijo del Hombre, se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Allá decía, Mateo decía que si tú lo niegas, Él te va a negar, que si tú lo confiesas, Él te va a confesar ante su Padre. Y aquí dice
que si tú te avergüenzas de Cristo, si alguien se avergüenza de Cristo, Cristo se va a avergonzar de él. Y aunque en aquel día posterior le diga, Señor, pero si yo me congregaba, ¿y tú quién eres? No te conozco. No hubo una comunión sincera entre tú y yo. No inventes. Decidiste seguir por tu rumbo y no por mi camino. Paguemos el costo. Paguemos el precio. Vale la pena. Bendito Dios, Padre Celestial. Gracias por tu palabra. Gracias por la paciencia que has tenido, Padre, para que de veras empecemos a dar frutos dignos de arrepentimiento. Gracias. Gracias por tu misericordia. Bendice a mis hermanos, a mis hermanas, Padre. Te pido, Señor, que si alguien pues estaba pensando en alejarse, volver de donde tú lo sacaste, trata con él, no se lo permitas y que él tenga un avivamiento en su alma, en su corazón. Y Padre, si alguien nada más se congregaba y parecía trigo, pero no lo es, solamente cizaña, te pido que tengas un trato también con él y él se convierta, se arrepienta y esté dispuesto a pagar el precio, a pagar el costo de seguirte. Gracias por tu palabra. Gracias, bendícela, bendice la iglesia. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén.